Hola. Bueno, hoy estoy a full con el curso de milagros. Hoy vamos a hacer, porque hacía tanto que no hacía, y ahora digo, bueno, ahora hago y hago y hago, pero a mí me agarra así. Bueno, en el capítulo 10, todavía que estamos en el de la negación de Dios, se llama sección 4, de los ídolos de la enfermedad. Se nos dice bien claro, y seguramente vos ya leíste esta sección, que todo el problemilla de la proyección es debido a que hemos negado lo que somos, o sea, hemos negado el ser, o sea, Dios. Parece ser que un día le dijimos, bueno, la verdad estoy cansada de estar acá en esta unidad que no pasa nada, aburrida, y bueno, me quiero ir a hacer mi cosa por mi cuenta. Bien, o sea que no aceptamos el amor de Dios, nos pareció poco y queríamos algo más, claro. Ahora lo andamos buscando de vuelta, todos el amor de Dios, porque es lo que nos hace falta a todos, parece ser aquí. Bueno, entonces buscando a ver cómo pueden entender un poquito esta sección de la negación de Dios, encontré en este librito, mirá, que se llama Padres e Hijos, nuestra clase más difícil, en el volumen 1, porque son 2 libritos que hablan sobre las crianzas de los hijos según un curso de milagros. Bueno, te cuento que ese librito, los 2 volúmenes completos, los tengo subidos en el canal de un curso de milagros audiolibros. No me acuerdo qué título le puse, pero le he puesto un título, ¿sí? Bueno, ese título que le puse, esperen que acá estamos viendo que me mandan mensajes, si no le puedo sacar el cosito, ¡buah! Ay, ahí está, ahí lo saqué. Se llama no aceptar el amor. Claro, ese es el problema que tenemos todos aquí. Por eso me pareció interesante hablar justamente de Esperen que vamos a parar un poquito este loquito que se quiere caer. Bueno, de hacer una pregunta a Ken. Volviendo a la analogía del agua, cuando dijiste que el amor simplemente fluye, ¿podés hablar de la culpa que aparece al darnos cuenta de que no aceptamos el amor? Porque al mismo tiempo nos da culpa esto de no aceptar el amor. Acordate, lo de la culpa inconsciente. Entonces le responde Ken que el curso nos ayuda a reconocer que cualquier cosa que esté sucediendo en nuestras vidas se basa puramente en lo que decidimos. Por eso, no somos responsables del mundo. Fíjate lo que dice acá, No somos responsables del mundo, sino de cómo lo contemplamos. Siendo estudiantes de este curso, nuestra responsabilidad es darnos cuenta de cómo escogemos activamente en contra del amor. O sea, me tengo que dar cuenta. Mirar eso sin culpa es una lección muy difícil. Eso es lo que nos pasa a todos porque nos sentimos culpables. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la única lección, primero que dice acá, es mirar cómo categórica, sistemática y deliberadamente elegimos en contra del amor, diciéndole siempre a Jesús que no lo queremos e informando a Dios de que su amor no es suficiente. Esto lo hacemos una y otra vez, sutil y no tan sutilmente. Y Jesús nos ayuda a darnos cuenta de que elegimos, y mirá estas palabritas, el canto fúnebre de culpa como una manera de mantener alejado el amor. Sí, vieron la queja acá que todos nos vivimos quejando. ¡Ah! ¡Qué bárbaro esto que me está pasando! O sea, nos encanta entonar el canto fúnebre, pero resulta que no nos lo escuchamos el canto fúnebre. No. Nos creemos que no sé qué estamos haciendo. Cantar un himno al ego. Bueno, cuando nos demos cuenta del canto fúnebre que entonamos todos los días, en varias ocasiones del día,
Eso es estar negando el amor, claro, pero creemos que estamos haciendo otra cosa, no sé qué. Quejarnos. Bueno. La lección definitiva para nosotros como estudiantes es aprender a ser bondadosos, apacibles y pacientes a medida que nos volvemos conscientes paulatinamente de todas las maneras en que manifestamos no querer el amor ni tampoco a su maestro. En la introducción del curso se nos dice que es un curso obligatorio. Al principio Helen le dijo a Jesús que ella no creía que Bill Thetford, ¿no?, quisiera este curso y que ella tampoco estaba tan segura de quererlo. Decirle a Jesús, no quiero tu curso ni te quiero a ti, decirle a Dios, no quiero tu amor, y decirlo sin culpa, es sumamente sanador. Mira, sin culpa. Esto como cuando comés, viste, y no tenés culpa y no engordás. Sin culpa. ¿Cómo se hará, no? Bueno, vamos a ver. Puesto que originalmente miramos la elección de separarnos de Dios y nos sentimos culpables, claro, porque el ego nos convenció que habíamos hecho algo malo. Entonces ahora la corrección es mirar nuestra decisión de separarnos en formas muy específicas en nuestras vidas y no sentirnos culpables. Bien, no sentirnos culpables. Esto no significa que nos regodeemos en nuestra separación, ni que la espiritualicemos, disculpemos o racionalicemos, pero sí significa observar y ver sus consecuencias. El dolor que nos ha causado a nosotros y a otros, darnos cuenta de que, si bien elegir estar separados nos vuelve locos, nos vuelve locos, no nos hace pecaminosos ni malvados. Estamos equivocados, pero no somos pecadores. Ese es el cambio de mentalidad. Si yo creo que solamente fue una equivocación, voy a creer que el otro también se equivoca. Entonces no lo voy a condenar. Pero si yo digo, no, lo que hizo el otro es terrible, entonces ya para lo que hago yo también es terrible. ¿Bien? Entonces, ver todas estas maneras en las que nos hemos apartado del amor y luego no juzgarnos por hacerlo es un logro significativo en el aprendizaje. Esto te ayudará no solo a ser más bondadoso y más apacible para contigo mismo, sino con toda la gente, incluso si los ataques de su ego son desalmados y van dirigidos a tu persona. Serás bondadoso y apacible porque entenderás la fuente del ataque. A todos nosotros nos aterra el amor. ¿Somos conscientes de eso? Por eso huimos y nos quedamos atrapados aquí, acá en el mundo y en los cuerpos, del miedo que le tenemos al amor. Claro, pero nos parece que fue otra cosa. El pensamiento más nefasto, incluso si de algún modo nos liberamos y llegamos a las praderas del cielo, es que Dios diga que nuestro esfuerzo no fue suficiente. Y entonces el portal del cielo se cierra para siempre. Toda la gente deambula por ahí con el terror y la desesperación de que jamás regresará al hogar, sin acordarse de que seguir en el exilio ha sido su propia elección. Entonces, recordar que es nuestra decisión. Bien, esa palabrita, ¿no? Entonces, contemplar al ego sin juicios y no hacer nada más. Es que sencillo, esa es la práctica del perdón también. Bueno, entonces, recuerda cuando leas esta parte de la negación de Dios, ¿sí? Acordarte que lo que tenemos que aprender es a mirar al ego sin culpa y recordar que solo fue una equivocación, una travesura de niños.
y que bueno, y que las puertas del cielo están abiertas, nunca se cerraron. Bueno, nos vemos en el próximo. Chao.